Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Se ha orado por la palabra del Señor. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? Bueno, en cuanto a la introducción a la palabra del Señor, es importante recalcar que la semana pasada, ¿cierto?, se nos hablaba de todo esto desde Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6. Y se abarcaba esto de que los hermanos destinatarios de la carta se habían vuelto tardos para oír, se habían vuelto lentos para oír la doctrina que tenía que enseñarles el autor de la carta. ¿Cuál es esa doctrina? La que va a pasar a explicar extendidamente en los capítulos siguientes a esta predicación, que es el sacerdocio de Cristo. Amén. Él quiere explicarle esta doctrina y dice que es difícil de explicar, pero no porque él le sea complicado decirlo, sino porque las personas a quienes estaba destinada la carta se habían vuelto perezosos, se decía en la palabra de ayer, ¿cierto?, para oír. Y la idea de pereza, la idea de letargo, continúa en este párrafo del capítulo 6. Tanto así que me atrevería a decir que lo que está pensando el autor es que la iglesia está dormida. Y como cuando uno está durmiendo, ¿cierto?, es como que el sueño es como un abrazo pegajoso, ¿cierto?, como que nos cuesta despertar. Cuando nosotros tenemos muy pegado el sueño, como que despertamos y después volvimos a dormir. Y recaemos, ¿cierto? Es como que uno quisiera despertar, pero y en el sueño de nuevo y vuelve a dormir. No sé si le ha pasado eso, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Y este sueño del que están durmiendo, el autor de Hebreos les está diciendo, despierten, tienen que despertar. Lo que están haciendo, están durmiendo un sueño. Y el día domingo, el pastor Isaac nos predicaba algo y decía que muchas veces nos chantamos, decía él. Nos chantamos en venir a la iglesia, a escuchar la palabra los días domingos y irse para la casa. Y es como que creen que llevamos años en esta rutina de ir y venir y nuestro corazón no recibe nada. Y seguimos en el mismo estado espiritual y no hay un cambio en nuestro corazón. Y no hay un cambio en nuestra forma de pensar, de vivir y de actuar en el trabajo, en los lugares donde vamos, estamos chantados espiritualmente, pero creemos que lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Esto me acuerda, hermanos, esta es la introducción a la palabra del Señor, me acuerda el libro del peregrino de Bunyan. En el libro del peregrino de Bunyan dice que los pastores con catalejos miraban hacia la ciudad celestial y les decían que la ciudad celestial era hermosa y le pasaban un catalejo al peregrino para que pudiera mirar. Y con el catalejo miraba la ciudad y los palacios de cristal y él decía que hermoso es ir para allá. Y cuando él va con Esperanzado, que era su compañero, llegan a un lugar que se parece a la ciudad celestial. Era la tierra encantada, así se llama en el libro El peregrino de Bunyan. La tierra encantada era un lugar maravilloso, era un paraíso, pero no era el paraíso celestial. Y los peregrinos que caminaban por la tierra encantada se quedaban dormidos para siempre y no llegaban hasta la ciudad celestial. Y Esperanzado le decía al peregrino, no, cristiano, no durmamos, sino que velemos, estemos sobrios, dice la Escritura. Y se animaban entre ellos para estar despiertos, para cruzar ese valle de sopor, ese valle de sueño, ese valle de ensueños que nos hace dormir a nosotros los cristianos y conformarnos con nuestra vida cristiana. Y este valle soporífero, hermanos, pareciera ser que Bunyan lo describió a la perfección, porque es un estado en el que nosotros caemos muchas veces. Caemos en este estado de creer que ya venimos a la iglesia y llegamos a ese estado, ¿cierto?, que decía el pastor Isaac el día domingo, llegamos a ese estado de creer que eso es el cristianismo y que eso fue todo. Y esto le estaba pasando a los hebreos. Esto mismo le estaba pasando a los hebreos. Ellos estaban en dificultades, los creyentes de los hebreos, ¿cierto?, a la carta de los hebreos, estaban en dificultades de persecución
Y muchos estaban volviendo al judaísmo. Y estaban volviendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían los rudimentos de la fe. ¿Y cuáles eran los rudimentos de la fe? Las cosas más elementales de la fe, las cosas básicas. ¿Cuáles eran? La doctrina de la santificación, la justificación por la fe, la doctrina del bautismo, la comunión entre hermanos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas cosas ellos las tenían claras, pero esas cosas eran tan parecidas al judaísmo que decían, ¿y qué diferencia hay si yo estoy aquí en el cristianismo y me paso el judaísmo y es básicamente lo mismo? Estaban pensando estos creyentes por las doctrinas elementales de la fe. Era similar la doctrina cristiana a la doctrina judía, ¿cierto? Y había quienes consideraban que a lo mejor no era tan grave. Brincarse del otro lado del cerco parecía el pasto más verde. Y nadie parecía, ¿cierto?, que era perseguido del lado de los judíos, pero sí del lado de los cristianos. Entonces muchos estaban dudando en su fe y decían, no, mejor me brinco para el otro lado del césped. Mejor me brinco para este lado que parece mejor, ¿cierto? Pero el versículo 1 del capítulo que acabamos de leer dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con vamos hacia adelante a la perfección? El mensaje del día de hoy lleva títulos como todos los mensajes, ¿cierto? Si uno los lee, llevan títulos en la pauta que nos mandaron. Y este se llama la necesidad de crecer en el Señor. Ahora, cuando la palabra del Señor dice, vamos adelante a la perfección, la palabra perfección también significa a la madurez. Ningún cristiano, hermano, es perfecto. Ninguno. Por muy santo que hayan sido, todos tenían defectos. Y ningún cristiano es 100% maduro. Todos tienen alguna parte que todavía no ha madurado en el Señor. Entonces, Él se incluye en por tanto, vamos hacia la perfección, vamos hacia la madurez. Es una invitación en la cual el autor mismo se incluye y está diciendo, tenemos que avanzar más, no podemos quedarnos como niños, ¿cierto? Como decía en el mensaje anterior, como niños para siempre, sino que tenemos que avanzar más. Vamos hacia adelante, a la perfección, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Hay una necesidad, es un menester, algo que es perentorio en nuestras vidas, ¿cierto? Que vayamos hacia la madurez. Es lo que nos está exigiendo el apóstol o el autor de la carta a los Hebreos. La iglesia está llena de gente que no es madura en la fe. Y lamentablemente, hermanos, esto de los rudimentos uno dice, no, esto pasaba en la carta a los Hebreos. Mentira, esto pasa en la mayoría de las iglesias, que se predica y se dan vueltas las mismas cosas todos los días hablando del arrepentimiento, hablando de la justificación por fe, de la santificación, del juicio eterno, de la resurrección de los muertos, de la comunión entre los hermanos, siempre dándose vuelta en esos temas. La mayoría de las iglesias predica los elementos de la fe, las partes más rudimentarias de la fe. La mayoría de las iglesias no tiene una doctrina sistematizada de lo que es la profundidad de la fe. Y esto, hermano, los mensajes son improvisados, cada uno se sube, donde pone el dedo, predica la palabra del Señor, y esto es en la mayoría de las iglesias. Pero eso no es toda la doctrina de la fe. Y esto, hermano, nos interpela a nosotros, como creyentes de hoy en día. Han pasado 2000 años, debimos haber avanzado un poquito más, pero no. Parece que nos estancamos y fuimos un poquito hacia atrás. En vez de entender las doctrinas fundamentales y ir más allá, que es la invitación del autor de Hebreos, parece que quedamos en lo mismo, como que no hemos avanzado en estos 2000 años, no hemos progresado mucho, ¿cierto? Y lo peor es que los creyentes no han avanzado en su fe, no por ignorancia, no por falta de conocimiento, sino por adormecimiento. La invitación es a dejar la doctrina elemental. Cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, cuando la palabra dice dejando, no quiere decir que nosotros ya no creamos en la doctrina del arrepentimiento, ni creamos en las mismas cosas que creemos, sino que dejándolo atrás, dejándolo como fundamento. Cuando usted tiene una casa, ¿cierto? Y lo primero que hace es el fundamento. Pero después no se queda haciendo fundamento eternamente, sino que le pone, ¿cierto?, unas vigas, le pone los palos, las paredes, y empieza a construir desde el fundamento.
No podemos poner un fundamento y encima volver a poner un fundamento y todos los días estar poniendo un fundamento. La doctrina de los rudimentos, los elementos de la fe, son el fundamento. Pero hay que construir encima de esos fundamentos. Hay que profundizar en la doctrina de la Escritura. Entonces, dejar atrás no significa que nos olvidemos de la doctrina de Cristo, sino que no nos conformemos solamente con la enseñanza elemental de Cristo, sino que es una invitación a profundizar en las Escrituras. En la conformidad conduce, hermanos, al infantilismo espiritual. Cuando nosotros nos conformamos simplemente con lo que se enseña y ya, y en realidad no me interesa averiguar más allá y no me interesa saber más de Dios, estoy cayendo en un infantilismo espiritual porque no me permite avanzar hacia la madurez que el Señor exige de mí. El Señor nos exige a cada uno de nosotros que alcancemos esa madurez, que vayamos hacia adelante. No podemos quedarnos en ese infantilismo, ¿cierto? Necesitamos progresar hacia la perfección a través del crecimiento en la doctrina. Aquí anoté una frase de Samuel Peremillo que me pareció muy buena. Samuel Peremillo dice: cuando un maestro y los que son enseñados por él estudian juntos la palabra, todos ellos progresan juntos hacia la madurez espiritual, cada uno desde la medida en que se encuentra. Y es verdad, cuando un maestro empieza a enseñar la Escritura, ¿cierto? El maestro va aprendiendo, porque tiene que nutrirse de un montón de materiales, ¿cierto?, que están ahí, que Dios pone a disposición. Se nutre a Dios en oración, Dios le comunica las cosas y el maestro aprende. Y cuando el maestro aprende, enseña. Y el que es enseñado también aprende y todos vamos creciendo. Todos vamos madurando en la fe, ¿cierto? Eso es una gran verdad. Entonces, ¿cuáles eran los rudimentos? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 1, de la fe en Dios, 2, de la doctrina de bautismos, 3, de la imposición de manos, 4, de la resurrección de los muertos, 5, y del juicio eterno, 6. Aquí hay 6 tópicos que menciona el autor de la carta a los Hebreos, y que lo más probable, hermanos, que estos 6 tópicos, hayan sido una especie de catecismo de la iglesia primitiva. Bajo estos 6 títulos probablemente se enseñaba a los catecúmenos. ¿Qué quiere decir catecúmeno? Catecismo viene de la palabra griega catecismo es una palabra griega y significa instrucción, ser instruido. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia la expresión eran instruidos, ahí la palabra en griego es catecúmenos, catecismo, ¿cierto? Entonces, los catecúmenos eran los que eran instruidos. ¿Y quiénes eran los instruidos? Los primeros que entraban a la iglesia. Ustedes han oído esa palabra, ¿cierto? Catecismo. La Iglesia Católica la usa todavía y algunas iglesias históricas también la utilizan. ¿Y qué se habla en los catecismos? Se hacen preguntas, ¿cierto? Se pregunta sobre la fe. Por ejemplo, hay un título del bautismo. Hoy día vamos a enseñarle a los niños sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es tanto, tanto, tanto. ¿Para qué sirve el bautismo? El bautismo sirve para esto y para esto. Eso se enseña en el catecismo. Y esto, lo que está diciendo acá, es que estos tópicos eran enseñados en el catecismo de la primera iglesia. El arrepentimiento de obras muertas. O sea, se instruía a los nuevos hermanos sobre el arrepentimiento de obras muertas. Hermanos, ¿qué quiere decir el arrepentimiento de obras muertas? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad con respecto a las obras malas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando por primera vez, ¿cierto?, somos confrontados con nuestros pecados, con nuestras malas obras, con aquello que hemos hecho en nuestra vida, y venimos al arrepentimiento, es decir, cambiamos nuestra mentalidad y resarcimos el daño de alguna manera que habíamos hecho, y lo tratamos de enmendar en la presencia del Señor. Eso es arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento debe ir acompañado de fe en Dios, ¿cierto? Por eso dice, del arrepentimiento, de la fe en Dios, dice el autor. Y quienes sienten remordimiento son aquellos que sienten pesar por su pecado, pero no hacen nada para cambiar esa situación. Y eso no es arrepentimiento, ¿cierto? Porque el arrepentimiento va acompañado de un cambio de mentalidad. Y el arrepentimiento, dice la Escritura,
que quien se arrepiente alcanza misericordia. ¿Cómo el texto que dice, quien se arrepiente alcanza misericordia? ¿Cómo es ese texto completo? Hermanos bíblicos, por favor. Ustedes se lo saben el texto, ayúdenme. ¿Quién alcanza misericordia? El que se arrepiente y se aparta. Ahí está. El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque el que tiene remordimiento no se aparta. Sigue ahí apegado al pecado que odia, según él lo odia, pero sigue agarrado de ese pecado que odia. Eso es remordimiento. Siente pesar de conciencia porque sabe que lo que hace está mal, pero no ha cambiado, no se ha apartado de ese pecado. Y la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta es el que alcanza misericordia. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con apartarse de aquello que me hace mal, apartarse de las obras malas que hacía antes, ya no hacerlas más. La expresión obras muertas va a volver a ser señalada en el mismo Hebreos 9:14, ¿cierto? ¿Quién lo puede leer ese? Hebreos 9:14, rápidamente. Yo voy a tomar un poquito de agua. Léalo, no, hermano. No sé si el que Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, también. Sí. Amén. Hebreos 9:14 sí. dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí sale. Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces, aquí sale nuevamente la expresión obras muertas, que es propia del autor de la carta a los Hebreos. ¿Qué quiere decir el autor de los Hebreos con eso de obras muertas? Las obras muertas son los pecados que contaminan al creyente. Y nosotros tenemos que desechar esos pecados. Porque aunque estemos en la iglesia y estemos caminando en el Señor, hay pecados que nos contaminan y que tenemos que extirpar de nuestra vida. Y que tenemos que luchar con ellos cada día y tratar de sacarlos de nuestro corazón. ¿Cierto? Con el Espíritu Santo, porque solo no podemos, ¿cierto? El creyente ha sido rescatado del pecado. Recibe, por la acción del Espíritu Santo, la capacidad para vivir en santidad. Recibe la capacidad para vivir en santidad. Es por ello que la Biblia dice que podemos vivir santamente. Y que debemos, no solo podemos, debemos vivir en santidad. En todas las esferas de la vida. No solo en la iglesia. Yo creo que en la iglesia, hermanos, es la parte más fácil de vivir santamente. Porque en la iglesia todos podemos ser santos, levantar las manos y adorar a Dios. Yo creo que la parte más difícil está en el mundo, está en la casa, está en la intimidad, en cuando uno de verdad tiene que ser expuesto con gente que no cree como uno. Es allí donde es probada nuestra fe de verdad. Y si vivimos de verdad, como profesamos vivir, ¿cierto? La santidad no es una opción, es una condición del cristiano. Estamos condicionados a vivir santamente. Amén. Entonces, después el versículo 2 dice, bueno, del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Aparte de eso se enseñaba de la doctrina de bautismos. Noten, hermanos, yo pensaba cuando leía este texto, pensaba que decía de la doctrina del bautismo. Y no dice así. Dice de la doctrina de bautismos, en plural. Y uno dice, pero ¿cómo si el bautismo de uno? ¿Cierto? No, porque la Biblia habla de varios bautismos. Del bautismo de agua, del bautismo del Espíritu y de los que se bautizan en Cristo. Y noté que estos son tres bautismos que son diferentes en la Escritura. El bautismo que es el bautismo que es de Cristo sale en Mateo 3, versículo 11, que es donde dice Juan el Bautista, he aquí, cierto, yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que hace Cristo, ¿cierto?
Hechos 1, versículo 5. ¿Quién lo tiene rápidamente? Hechos 1, 5. ¿Sí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ahí se cumplió la Escritura, cuando fueron en Pentecostés bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, habla la Biblia de que Cristo bautizó con el Espíritu Santo a la iglesia. Es decir, Cristo, segunda persona de la Trinidad, imparte a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es decir, sumerge a la iglesia en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y ese bautismo es el bautismo de Cristo. Viene a ser el creyente morada del Espíritu Santo, con ese bautismo, ¿cierto? Después, Romanos 8, 9, ¿qué dice ahí? Dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, tenemos el bautismo de Cristo. Bueno, también está 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 3, 19, Efesios 2, del 21 al 22, hablan de la doctrina del bautismo de Cristo. Pero también hay un bautismo del Espíritu Santo, y que también está definido claramente en la Escritura. 1 Corintios 12, 13. ¿Quién lo tiene? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Amén. Un mismo espíritu nos ha bautizado. Es decir, quien bautiza aquí ya no es Cristo, es el Espíritu. Y nos bautiza de Cristo. Gálatas 3:27. ¿Quién lo tiene? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Amén. Todo en Cristo, dice ahí en la versión Reina Valera, pero lo que quiere decir es bautizados de Cristo estáis revestidos. Es como otras versiones dicen, bautizados de Cristo, o sea, el Espíritu los bautiza de Cristo. Es lo mismo, la misma acción que hacía Cristo, porque Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, el Espíritu Santo nos bautiza de Cristo. Es la misma, lo podemos ver en Romanos 6, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Romanos 6, del 1 al 4. Y este bautismo tiene más que ver, no con el Espíritu Santo en sí, que recibimos cuando fuimos, sino que tiene que ver con la regeneración del creyente, de pasar de muerte a vida. Sí, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por su gloria, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. 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 Este bautismo es el bautismo que da el Espíritu Santo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos regenerados. Ese es el bautismo del Espíritu Santo de Cristo, ¿cierto? Y después tenemos el ritual del bautismo, que es lo que nosotros conocemos como el bautismo de agua, ¿cierto? En Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y bautizar a todo aquel que creyere y fuese bautizado será salvo, ¿cierto? Hechos 8:37, donde el eunuco iba con Felipe y le dice, aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajan hacia el agua porque Felipe ya le había predicado el Evangelio y lo sumerge. Ese bautismo ritual no produce un cambio en el creyente, porque el cambio ya se había originado en el corazón previamente, ¿cierto? Es una manifestación testimonial que el creyente que en el creyente se ha producido interiormente vida espiritual.
Es allí que se hace el bautismo ritual, ¿cierto? Entonces, la doctrina de bautismos, es un rudimento de la Escritura. La doctrina de la imposición de manos. La imposición de manos, uno dice, pero ¿cómo va a estar dentro de los principales rudimentos de la fe? Los principales elementos, uno lo pasa casi desapercibido, la doctrina de la imposición de manos, ¿cierto? Pero la doctrina de la imposición de manos era un tema principal de los básicos que tenía la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, al animalito que iban a sacrificar, le ponían las manos encima, en señal de identificación del pueblo con ese animal. Y cuando se le imponía las manos, se identificaba que el pecado de esa persona era traspasada al animal, a través de la imposición de las manos del sacerdote. Y Cristo, y la imposición de manos en el Nuevo Testamento tiene dos sentidos. Dice la Escritura que tiene un signo de identificación en la comunión. ¿En qué versículos? Particularmente en Hechos 6:6, donde el sentido quiere decir que yo me identifico con la iglesia de Cristo, que es lo que le pasa a los diáconos. Cuando escogen a los diáconos, le impusieron las manos, identificándolos con la iglesia de Cristo, porque imponer las manos quiere decir identificar con la iglesia de Cristo, a los diáconos de la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé van y les imponen las manos para que sean los misioneros, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo los escogió como misioneros, le imponen las manos a la iglesia en señal de identificación, de comunión con ellos. También está el texto de Timoteo 4:14, que a él, por imposición de manos, se le da el ministerio que se le da a Timoteo, ¿cierto? También en 2 de Timoteo 1:6 se vuelve a recalcar que el presbiterio le puso las manos a Timoteo, ¿cierto? Y eso, y a los ancianos en 1 Timoteo 5:22 se les impone las manos para declararlos ancianos. Identificación de la iglesia, comunión, pero tiene otro sentido en la imposición de manos. Tiene el sentido de bendecir. ¿Y dónde sale eso? Jesucristo, Marcos 7:23, dice que había un tartamudo y Cristo le puso las manos y lo bendijo y fue sanado. Y también cuando trajeron los niños a Jesús, dice que Jesucristo les impuso las manos y le dijo, dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, y los bendijo. Porque imponer las manos tiene dos sentidos, identificarse con la comunión de la iglesia de Cristo y bendecir. Esa es la doctrina de la imposición de manos. Entonces, esa doctrina era un rudimento también, era elemental de la fe cristiana. Y esto expresaba comunión, era parte de las doctrinas principales que tenían los hermanos nuevos que llegaban. Y la resurrección de los muertos. ¿Quién no conoce la doctrina de la resurrección de los muertos? Se le enseñaba sobre la resurrección de Cristo a los nuevos, se le enseñaba el orden de la resurrección y se le enseñaba la resurrección final de todos los creyentes. Y se habla también del juicio eterno, acá en el versículo 2 de Hebreos, ¿cierto? El juicio eterno, que aquí la expresión puede confundir a alguien, porque juicio eterno, ¿cierto? Uno puede pensar, voy a estar eternamente en un juicio, ¿cierto? Pero no es así. Lo que quiere decir con juicio eterno es que las consecuencias de ese juicio son eternas. Que en ese juicio las consecuencias son definitivas. Eso quiere decir, se podría decir el juicio definitivo, el juicio final. Eso quiere decir, esto lo podemos encontrar en Hechos 17, versículo 31, por ejemplo, cuando se habla claramente de que el Señor un día va a juzgar a toda la humanidad por todo lo que ha hecho, dice el apóstol. Entonces, en síntesis, algunos creyentes se quedaron con esto que estoy diciendo, pero esto es el ABC, esto es lo básico de la fe, y no progresaron más. Claudicaban y pensaban en retroceder. Y les faltaba entendimiento, porque estas cosas que nosotros hemos tocado así rápidamente, pincelándolas, esto es lo más básico. Esto es lo más esencial, lo más elemental. Pero hay cosas que son más profundas y hay cosas que tienen mayor profundidad, ¿cierto? En la Escritura. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí cuando dice, y esto haremos, es una determinación. Y a mí me acordaba
que la encontraba una determinación muy similar a la que Josué tiene cuando está con el pueblo de Israel y dice: yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dijo: sí, nosotros serviremos también. Y le dijo: ¿ustedes van a servir a Dios? Sí, nosotros serviremos y nuestros hijos van a servir también. Le dijo: ¿en serio? ¿Van a servir a Dios? Entonces yo voy a poner una piedra, dijo Josué, y puso una piedra gigante. Y escribió los nombres de todos ellos, ¿cierto? Y dijo: hoy día queda esta piedra por testimonio, que ustedes han jurado que van a servir a Dios y no se van a apartar de Él. Pero se van a apartar de Él. Y Josué se los dice: se van a apartar de Él, porque yo no veo convencimiento de verdad, le dice Josué, el caudillo, al pueblo de Israel. Y esta palabra, y eso haremos, lo dice con tanta determinación. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos, autor de Hebreos? Avanzaremos hacia la adultez espiritual. Esa es la invitación que está haciendo el autor de la carta de Hebreos. Avancemos hacia la madurez espiritual, y eso haremos. Lo haremos. No es que nos vamos a quedar, sí, puede ser, a lo mejor, tal vez, quizás. No, eso es lo que haremos. Avanzaremos hacia la madurez espiritual. Y después dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Y uno puede decir: no estaba tan resuelto porque se lo dejó en las manos del Señor. Porque nosotros de repente, esto se dice mucho, hermanos. Yo he escuchado esto: hermanos, vamos a ir al punto tal. Y el hermano dice: si Dios quiere. No, pero si Dios quiere, por eso lo está mandando. No es verdad. No es verdad. Todas las cosas son permitidas por Dios. Y si Dios en un momento a lo mejor no quiere que vaya al punto y quiere que haga otra cosa usted, pero nosotros asumimos que porque es algo, una actividad de Dios, ¿cierto? Dios lo quiere así. No, hermanos, no tengamos a Dios en una cajita. La palabra del Señor dice que nosotros no sabemos el día de mañana. Y dice claramente el autor de Santiago: si el Señor quiere. No digas esto haré mañana. Y nosotros decimos: no, es que es una actividad cristiana. Da igual si es una actividad cristiana o si es una actividad del mundo o si es una actividad... Lo que está en el futuro usted no lo sabe. No lo sabe. No diga: no, si el Señor quiere. Porque muchas veces yo he escuchado esto, hermano. Hermano, si el Señor quiere voy a estar en el punto. ¿Cómo? Si el Señor quiere, tiene que estar en el punto. Si el Señor quiere voy a estar en el ensayo. Amén. Así debe ser. Porque toda actividad que está en el futuro y que yo no conozco, está en las manos de Dios. Toda actividad. Toda actividad. Entonces, nosotros tenemos que decir todo: ¿el Señor quiere? ¿El Señor quiere? No podemos asumir que el Señor quiere algo solo porque nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios con eso. Amén. Entonces, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es una resolución firme. Esto haremos, pero si Dios lo permite. Las cosas están en las manos de Dios. No están en mis manos. Esto haremos con el Espíritu Santo, lo haremos. Pero esto no es simplemente porque yo lo digo, si el Señor lo permite. ¿Cómo sabe? El autor sabe. El autor de Hebreos sabe que el día de mañana él tal vez o algunos de estos creyentes ya no iban a estar y ya no iban a poder alcanzar esa madurez a la que aspiraban. Sabía que el día de mañana no se conoce. Sabía que Dios podía tener otros planes diferentes. Entonces, hermanos, dejemos las cosas en la mano del Señor. Seamos humildes en reconocer. Tengamos resolución en las cosas que vamos a decir, pero siempre dejémoslas en las manos del Señor. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a dar las gracias por la palabra. Espero que se haya entendido.